Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 11, el cual consiste en el uso del verbo, las características, su función, que es la de ser núcleo de una frase verbal, y también vamos a hablar algo respecto a la perífrasis. Los verbos son palabras que expresan siempre un significado. Puede ser una acción, un estado o un proceso. Por ejemplo, la palabra cantaban hace referencia a la expresión vocálica. Explican, ¿no? Es un verbo, ¿por qué? Porque alude al proceso en el cual un sujeto, una persona, detalla algunos conceptos, algunas definiciones. Cuentan. Dependiendo del contexto, esta palabra puede significar, por ejemplo, el hecho de narrar una historia. Caminan a un movimiento corporal y baila un movimiento corporal con ritmo. Entonces, los verbos siempre están expresando un movimiento, una acción. Morfológicamente se dice que son palabras variables, porque están compuestas de una raíz más un morfema flexivo amalgama. Por ejemplo, el verbo estudiar cambia cuando decimos estudiamos, estudian, estudió, estudiaron, estudiaba, estudié. En consecuencia, los verbos son las palabras más variables porque son las que más cambian en toda nuestra gramática. Ahora, los verbos son palabras que, como llevan este sufijo amalgama, el morfema amalgama indica 5 conceptos: persona, número, tiempo, modo y aspecto. Cuando hablamos de la persona, aludimos a la primera persona, a quien está hablando, quien habla, por ejemplo yo. Segunda persona es a quien yo le estoy hablando, o sea, tú. Y la tercera persona es de quien estamos hablando, o sea, él. En consecuencia, el verbo, siempre que esté conjugado, va a aludir a uno de estos participantes de la comunicación. El número. En el caso del número, el verbo expresa dos formas, ¿no? El singular, cuando realiza la acción una sola persona, por ejemplo, yo escribo. Y el plural, cuando decimos nosotros escribimos. Entonces se entiende que hay varios integrantes quienes están realizando la acción. El tiempo verbal puede ser el presente, o sea, hoy está sucediendo. Por ejemplo, la palabra camino, yo camino, hoy camino, ¿verdad? El pasado es algo que ha sucedido antes, por ejemplo, caminé. Y el futuro es una acción que va a ocurrir después, más adelante. Ejemplo, caminaré. Ahora, en el caso del modo, hay 3 modos verbales. Indicativo, cuando yo informo de manera clara, directa y objetiva la acción. Por ejemplo, yo escribo, estoy informando. El subjuntivo es cuando dudamos de que la acción vaya a ocurrir o no. Por ejemplo, tal vez hoy escriba. ¿No es cierto? Tal vez hoy escriba. Estoy dudando si voy a realizar la acción o no. Y el modo imperativo es cuando yo doy un mandato, una imposición. Y digo, por ejemplo, ¿no? Escribe. Tú escribe, hazlo. Suena a un mandato. ¿Te das cuenta? Entonces, acá en la pizarra yo estoy colocando las palabras sin contexto. Pero como tú me estás comprendiendo en este audio, estoy aclarando que esto depende de la oración, depende del mensaje, del sentido. Y el sentido tiene que estar bien clara en la oración para que distingas el modo verbal. El aspecto puede ser de 2 variedades. Perfectivo, cuando la acción ha acabado, y el imperfectivo, cuando la acción aún no acaba. Por ejemplo, llegué. La acción ha acabado totalmente, ¿no? En cambio, el imperfectivo es cuando dices yo llego. Yo llego. La acción todavía está sucediendo, entonces no se ha acabado, es en el tiempo presente.
Entonces veamos, por ejemplo, aquí tenemos el verbo escucharon. Ellos escucharon, ¿verdad? Siempre hay que ponerle un pronombre para darle sentido y forma al verbo. ¿De dónde proviene la palabra escucharon? Viene del verbo escuchar, ¿verdad? Muy bien, le quitamos el sufijo ar, er, ir y así tenemos la raíz. La raíz es escuch. En consecuencia, aron es el morfema flexivo. El flexivo amalgama. Este flexivo amalgama, aron, ¿ok? Está expresando varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, cuando decimos ellos escucharon, alude a la tercera persona. El número es plural. El modo, ellos escucharon, está en modo indicativo. Modo indicativo. Luego decimos que está en tiempo pasado, porque la acción ya ocurrió. Tiempo pasado. Y como la acción ya se acabó, decimos que está en aspecto perfectivo. Muy bien. Viajarán. Podemos decir ustedes viajarán, ¿correcto? Si le pongo la palabra ustedes, está mucho más clara la restricción flexiva de esta palabra, ¿cierto? ¿De dónde proviene la palabra viajarán? Del verbo viajar. ¿Qué le quitamos? Ar, ¿no es cierto? Entonces la raíz es viaj. En consecuencia, harán es el sufijo flexivo, el amalgama. Este flexivo amalgama, ya, harán, está indicándonos varias cosas. En primer lugar, si digo ustedes, alude a la segunda persona. El número es plural. El modo, ustedes viajarán, está en modo imperativo. Ustedes viajarán, ustedes lo harán. O también, dependiendo del contexto, pueda tal vez cambiar el modo, ¿no? Tiempo es futuro. Tiempo futuro. Porque la acción todavía no ocurre. Y el aspecto es imperfectivo. Aspecto imperfectivo. Ahora, los verbos se pueden clasificar tomando en cuenta distintos criterios. Por un lado, por ejemplo, encontramos los rasgos semánticos del verbo. Ahí podríamos mencionar la diferencia entre los verbos copulativos y predicativos. Los copulativos son aquellos verbos que semánticamente carecen de un significado exacto. Por eso no pueden constituir solos una oración. Siempre están uniendo el sujeto y su atributo. Los verbos copulativos pueden ser las palabras ser, estar, parecer y hacer. Entonces, como su función sobre todo es unir el atributo al sujeto, siempre los vamos a ver contextualizados en una oración con su complemento, con su predicado. Por ejemplo, ¿no? Ella es muy estudiosa. O decimos de pronto, ella está alegre. Ahí se aprecia el complemento atributo. Entonces, por eso la condición del verbo estar es un copulativo. Sin embargo, si nosotros observamos la frase o la oración, ella está en otro salón, no vemos un complemento atributo, ¿verdad? En ese contexto ya no se puede considerar al verbo estar como copulativo, porque no está desempeñando esa función. No está uniendo, no tiene un adjetivo que se una a su sujeto. Los verbos predicativos, en cambio, son aquellos que sí pueden aparecer solos en una oración y tienen sentido. Palabras como comprar, atraer, describir, decir, ubicar, calcular. Por ejemplo, llegué. Llegué es un verbo y tiene sentido. Se entiende la oración por sí misma. No necesito de complementos, no necesito de otras palabras para que tenga sentido esta oración. En consecuencia, los verbos predicativos son aquellos que
pueden aparecer solos, que predican por sí mismos y aluden a una idea, a un concepto, a una acción. Ahora, dentro de estos predicativos podemos subdividirlos tal vez en verbos transitivos, intransitivos o impersonales. Los verbos transitivos se llaman así porque el sujeto, al realizar una acción, demanda de un objeto, requiere un objeto directo o indirecto, ¿no? Por ejemplo, la palabra golpear. Alguien golpea algo, ¿verdad? El verbo soltar. Alguien suelta algo, ¿correcto? Así como cortar. Alguien corta algo. Y limpiar. Alguien limpia algo, ¿cierto? Entonces, los verbos transitivos son aquellos en donde el sujeto realiza una acción que va a modificar la condición de un objeto. Por ejemplo, Luis envió, pero para enviar necesitamos un objeto, ¿verdad? Envió el informe. Entonces, observamos que el verbo enviar es un verbo transitivo, ¿no? Ella preparó, pero algo se prepara, ¿verdad? Ella preparó la cena. Es el objeto preparado, ¿no? Él compró un auto, ¿verdad? Entonces el auto vendría a ser el objeto directo. Ahora, los verbos intransitivos, a diferencia de los otros, son aquellos donde la acción no va a pasar a un OD ni a un OI. Pueden presentar de pronto complementos circunstanciales o complementos predicativos, pero la acción no pasa, ¿verdad? No afecta, no modifica la situación de un objeto. Palabras como viajar, nadar, salir, correr, caminar, son verbos que se ubican o se reconocen semánticamente por ser así. Intransitivos, ya que no llevan OD ni OI. Por ejemplo, Mario durmió hasta las 8, ¿verdad? Entonces el verbo dormir no es que haga dormir a alguien, Mario. Mario lo único que hace es su acción y esta le afecta a sí mismo. Él fue al estadio, ¿correcto? Entonces la palabra fue es un verbo intransitivo, ya que proviene del verbo ir, ¿no es cierto? Entonces la acción que realiza el sujeto no pasa a un objeto directo, no afecta y no modifica. El sujeto no demanda de una cosa para poder realizar la acción, solo la experimenta él mismo. Por eso no tienen OD, no tienen OI, tienen complementos circunstanciales de lugar, tiempo, modo, finalidad, etc. Los verbos impersonales, en cambio, son aquellos en los cuales en la oración no se puede distinguir a un sujeto. Entonces, por eso se dice que los verbos impersonales siempre tienen que estar en singular. Pueden llevar complementos en el predicado, circunstanciales y otros elementos. Estos verbos impersonales a su vez se subdividen en algunos grupos. Por ejemplo, los verbos que denotan procesos o estados meteorológicos, como llover, nevar, garuar, amanecer, ¿no? Por ejemplo, decimos llueve por las tardes, ¿no? Por las tardes. Nevó intensamente, ¿verdad? Nadie realiza la acción. También tenemos dentro de los impersonales al verbo haber, ¿no? Hubo tráfico, ¿verdad? Hace frío, ¿verdad? Nadie realiza la acción. Entonces siempre están en singular. Los verbos regulares se clasifican así, se distinguen de esta manera,
porque la raíz no cambia, ¿no? Y una forma de comprobar la regularidad o no de estos verbos es porque buscamos el infinitivo. Por ejemplo, la palabra sacudió viene del verbo sacudir. Quitamos ir y nos queda sacud, ¿verdad? Y cuando empezamos a conjugar decimos yo sacudo, ¿verdad? Tú sacudes. Él sacudió. Él sacudirá. Entonces, hay recurrencia en la pronunciación de la misma raíz, del mismo lexema. Igual que tejer, ¿no? El verbo tejer le quitamos el sufijo er, nos queda el sonido tej, y cuando lo vas conjugando dices yo tejo, él tejió, tú tejiste, tejieron, ellos tejieron. Y la raíz sigue manteniéndose con la misma pronunciación, con la misma recurrencia. Entonces decimos es un verbo regular, no cambia la raíz. Los verbos irregulares son lo contrario. Los irregulares es cuando su raíz empieza a sufrir algunas modificaciones. Puede ser de pronto una variación en las vocales, puede ser una variación de pronto en las consonantes que se da. Entonces notamos el cambio partiendo del infinitivo. Cuando yo observo la palabra salir, vemos que el sonido que nos queda como raíz es sal, pero cuando conjugas dices salgo y ya le aumentamos una consonante más. Sales, otra vez regresa, saliste, saldré. En la palabra saldré, el verbo en futuro, le cambiamos la consonante y le añadimos una nueva consonante, ¿no? La D y la R. Por eso notamos claramente la irregularidad. El verbo morder, le quitamos el sufijo er y el sonido que nos queda es mort. Pero cuando yo lo conjugo, digo yo muerdo. Aquí notamos el cambio vocálico, ¿verdad? Tú muerdes, mordió. Ahí regresamos a la forma de la raíz. Morderé, notamos la misma raíz. Los verbos llamados defectivos son aquellos que van a presentar algunas restricciones al momento de que se conjugan, porque no pueden pasar libremente el proceso en tiempo presente, pasado, futuro, singular, plural. Entonces, solamente admite algunas formas de conjugación. Por eso se dice defectivo, porque tiene un problema o restricción al momento de ser conjugado. Como es el caso del verbo abolir, atañer, balbucir. Por ejemplo, si tomo la palabra abolir, yo no puedo conjugarlo en tiempo presente. No puedo decir yo abuelo, tú abuelas, él abuela, ¿verdad? Solamente lo puedo hacer en tercera persona, en tiempo futuro o en tiempo pasado. Abolió, abolieron, abolirán, pero no se puede el presente. Entonces, esas son las restricciones en la conjugación. En cambio, los verbos que no presentan ningún obstáculo y pasan por todos los procesos de conjugación se les llama no defectivos, como la palabra cocinar, hallar, bañar, comprar, ¿no? Puedo conjugarlo en presente, yo cocino, yo cocinaré, en futuro, o cocinó, en tiempo pasado. Singular o plural. Presente, pasado, futuro, indicativo, subjuntivo, imperativo, ¿no? No tiene restricciones. Los verbos auxiliares se llaman así porque estos verbos van a formar parte de una perífrasis verbal. Entonces, un verbo auxiliar acompaña a un verbo principal. Es un componente de un verbo compuesto, ¿no? Y hay algunos verbos que tienen esa capacidad de simplemente estar acompañando porque pierden su carga semántica y solamente aportan a la perífrasis los aspectos flexivos que no presenta el otro verbo principal. Por ejemplo, han bailado. Han es el verbo auxiliar
que proviene del verbo haber, ¿no es cierto? Y este verbo haber solamente aporta el sentido flexivo, ¿no? Ahí nos damos cuenta que está, por ejemplo, en número plural. Han estado leyendo. Acá tenemos dos verbos auxiliares que acompañan al verbo principal leyendo, ¿no? Estos nada más denotan una expresión para el verbo principal de la perífrasis. Van a cerrar. El verbo auxiliar es el verbo ir. Está aportando el morfema amalgama al infinitivo. Y tienen que evaluar, es una perífrasis, ¿verdad? En donde el verbo tener aporta también los rasgos flexivos de la perífrasis. Entonces, solamente como te das cuenta, hay algunos verbos que pueden cumplir con esta facultad sintáctica de acompañar a un verbo principal de una perífrasis. Entonces, algunos de ellos, como te has dado cuenta, son las palabras haber, ¿no es cierto?, el verbo estar, el verbo ir, el verbo tener. En cambio, se le dice verbo principal cuando estás dentro de una perífrasis y este verbo principal siempre tiene que ser un verboide, un infinitivo, un participio o un gerundio, ¿no? Entonces, nosotros observamos que el verbo, por ejemplo aquí, tenemos que viajar, todo es un verbo. Pero, ¿cuál es el componente más importante? ¿Cuál es el que está expresando la acción? Viajar. Ese es el verbo principal de la perífrasis, un infinitivo. Debemos mejorar, eso es una perífrasis. Y el componente, la acción semántica está aquí, mejorar. Han bailado, eso es una perífrasis. El componente importante es el participio. Y estamos copiando, ¿no? Eso es una perífrasis y el verbo principal es el gerundio copiando. Entonces, en conclusión, en una perífrasis verbal siempre el último elemento, el último verboide, es el que va a expresar la acción. En cambio, el auxiliar va a expresar los rasgos flexivos de la perífrasis, del verbo. La perífrasis verbal, como te has dado cuenta, está formada por dos componentes indispensables. Un verbo auxiliar, por lo menos, o pueden a veces ser dos, o pueden ser tres, y un solo verbo principal. Este verbo principal tiene que ser un verboide, o sea, tiene que ser un infinitivo, un participio o un gerundio. Y el verbo auxiliar tiene que estar necesariamente conjugado, al menos uno de ellos, el primero, tiene que estar conjugado y aportar los rasgos semánticos. Como acabamos de ver, no cualquier verbo puede ser auxiliar. Hay algunos que se prestan para aportar la flexión al principal. Los nexos, puede haber nexos o no, y entre ellos siempre es una palabra, ¿no? Puede ser una conjunción o puede ser una preposición. Ahora, ¿cómo comprobamos si una perífrasis es adecuada o no es adecuada? Haciendo la equivalencia con una sola palabra. Por ejemplo, han de llegar es como decir llegarán. Esa es la idea, al menos, ¿no? Está conformada la perífrasis por tres palabras: el verbo haber, la preposición y el infinitivo. Tienes que decidir, es como decir decide, ¿verdad? Lo puedo reemplazar. Tienes el verbo tener, la conjunción y el infinitivo. Vamos a jugar, es como decir vamos a viajar, es como decir viajaremos, ¿correcto? Y el verbo auxiliar es el verbo ir, la preposición a y el infinitivo. Habían dicho es como decir dijeron, ¿correcto? Han copiado es como decir copiaron. Hemos roto es como decir o rompimos. Entonces lo puedo reemplazar. La acción es la última. Y aquí estamos solo usando el verbo haber como auxiliar. Y por último tenemos las perífrasis formadas gracias al gerundio. Las palabras que terminan en ando, endo, y, ¿no? Estamos marchando, es como decir marchamos.
Estás recibiendo es como decir recibes. Y han de estar mirando es como decir miran. Esa es la acción. Como te has dado cuenta, entonces estos verbos auxiliares pueden ser algunos. Haber, tener, ir, haber, estar, ¿no? Y bueno, aquí al final tenemos dos verbos auxiliares, ¿no es cierto? En consecuencia, entonces, una manera sencilla de comprobar si es o no una perífrasis es haciendo una equivalencia semántica con una sola palabra. Ahora, un detalle con las perífrasis. En algunas ocasiones se utiliza la forma pasiva de un verbo. Por ejemplo, fueron anulados. Esto de fueron anulados es una perífrasis verbal que se forma con el verbo ser más participio. Esto es posible nada más, recuerda, en oraciones pasivas. Son firmados por alguien, han sido constituidas por alguien. Verbo ser, ¿no es cierto?, más participio. Ahora, el verbo, como te has dado cuenta, puede ser una palabra o puede ser una perífrasis. Igualmente, la perífrasis se cuenta como un solo verbo. El verbo solamente tiene una función: aparecer en una frase verbal. Ahora, la frase verbal es aquella que va a tener su núcleo y puede llevar otros complementos, ¿no? Esos complementos pueden ser palabras, pueden ser frases o pueden ser proposiciones. Dependiendo del tipo de verbo, del tipo de núcleo, vamos a diferenciar dos tipos de frase verbal: la atributiva y la predicativa. ¿Cuándo se le dice frase verbal atributiva? Cuando el sujeto viene acompañado de un verbo copulativo, ya sabes que son las palabras ser, estar, parecer, ¿cierto? Y luego va a venir un complemento atributo. En forma es una FN, un adjetivo o una frase preposicional. Entonces, hablamos de frases atributivas cuando en la oración tú aprecias principalmente estos dos elementos, ¿no? Por ejemplo, Luis es un buen abogado, ¿verdad? Entonces, como estamos viendo la FN en función de atributo, toda esta frase verbal se le llama atributiva, ¿no? Luis es ingenioso, ¿verdad? Entonces, este adjetivo está en función de atributo. Toda la frase es atributiva, frase verbal atributiva. Luis está de mal humor. Es como decir está enojado. En consecuencia, esta frase preposicional es el estado de Luis. En consecuencia, toda tu frase será frase verbal atributiva, porque comprobamos la presencia de una frase que cumple esa función. En cambio, las frases predicativas son aquellas donde va a aparecer el sujeto, verbos predicativos. Ya sabes que un verbo predicativo puede ser leer, escribir, llorar, cualquier otro verbo que tenga capacidad semántica. Y opcionalmente pueden aparecer otras frases, otros complementos, como el objeto directo, el objeto indirecto, circunstanciales, predicativos o agentes, ¿no? Ejemplo, Elena trajo una toalla, ¿no? Aquí tenemos el objeto directo. Entonces, muy bien, como el verbo es predicativo, tú vas a decir tu frase verbal es predicativa. Ahora, Elena está en una reunión. ¿Qué es lo que aprecias aquí? Estás apreciando el verbo estar, ¿correcto? Pero ¿acaso tiene atributos? No hay, ¿verdad? Lo que estás viendo es un complemento circunstancial de lugar. Entonces, quiere decir que esta frase ya no se puede llamar frase verbal atributiva, como lo habíamos visto en la parte de arriba. Ahora vas a decir, este verbo está predicando y tiene un complemento circunstancial. Por eso es predicativa, porque tiene otros complementos.
no hay atributo. Elena, ¿no? Elena fue al mercado. Muy bien, aquí no vas a dudar que este verbo sea copulativo. ¿Por qué? Porque si yo digo, Elena fue mi asesora, ahí sí, yo digo, fue mi asesora, es un atributo del sujeto. Pero fue al mercado, es un complemento circunstancial del lugar. Entonces, nuevamente, te das cuenta de que el sentido ha cambiado. En realidad no es el verbo ser, es el verbo ir. Así que mucho cuidado, chicos, con la homonimia que puede presentar a veces esta. Es importante, como te has dado cuenta, que nosotros distingamos que los verbos, el verbo puede aparecer en forma personal. ¿Cuándo un verbo está en forma personal? Cuando está literalmente conjugado. Es decir, aparece un morfema amalgama. Y le puedes poner una persona, ¿no? Por ejemplo, yo viajaré, ¿no? Aquí tenemos, viene del verbo viajar, entonces haré es el morfema flexivo. El verbo está en su forma personal porque alude a un sujeto. En cambio, decimos forma no personal cuando el verbo no viene con su amalgama, sino que no está conjugado, o sea, es un verboide. Ese morfema con el que va a venir acompañada la raíz siempre va a ser un derivativo. Y las formas no personales se pueden distinguir en tres variedades. Pueden ser los infinitivos, cuando terminan con los sufijos ar, er, ir. Los participios, cuando terminan en la forma regular, con los sufijos ado o ido. Y la forma irregular, en las formas cho, so y to. Y luego tenemos al gerundio. El gerundio que termina en sus formas ando, endo y yendo. Entonces, cuando nosotros observamos la palabra llegar, tú no puedes ponerle una persona, tú no puedes decir yo llegar, tú llegar, él llegar, entonces no indica un sujeto, por eso es forma no personal. Ahora, los infinitivos, por ejemplo, siempre funcionan como lo hace una frase nominal. Suelen funcionar como una FN. Por eso los infinitivos a veces constituyen el sujeto, el objeto de una oración. En algunas ocasiones más específicas, a veces pueden funcionar como un sustantivo. El participio puede funcionar como lo hace un adjetivo, expresando una característica o una cualidad del nombre. Y los participios regulares es porque la mayoría de verbos, por ejemplo, lo presentan, y los irregulares para algunos casos restringidos. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el participio de llegar? ¿Ustedes qué me dicen? Llegado, ¿verdad? Entonces, como cuando sea un adjetivo, cuando funcione como adjetivo, puede expresar género, número y establecer concordancia con un sustantivo. Y los gerundios son aquellas palabras que suelen funcionar como los adverbios, o sea, como complementos circunstanciales. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el gerundio de la palabra llegar? Ustedes me van a responder, llegando, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les piden verboides, a ustedes les piden infinitivo, participio y gerundio, van a buscar palabra por palabra, tomando en consideración sus usos, ¿no? Pueden funcionar, como he dicho, como sustantivos, adjetivos o adverbios. Pero en algunas ocasiones, estas tres pueden también funcionar como verbos, así como lo hemos visto hace un momento en una perífrasis, ¿verdad? Es decir, vienen acompañados de verbos auxiliares. Ejemplo,
estamos estudiando. Entonces, si a mí me preguntan, ¿hay gerundio? Sí, hay un gerundio. Acá está la palabra gerundio. Muy bien. ¿Cuál es su función? Su función es verbo, porque constituye, en este caso, parte de una perífrasis verbal. Han estado conversando. Tú dices, muy bien, han estado conversando, es una perífrasis, ¿verdad? Es como decir conversaron. Ahora, tu perífrasis está conformada por 3 formas verbales. La primera es una forma personal, porque está conjugado. Aquí tienes estado, que es un verboide, es un participio, y conversando es un gerundio. Ahora, si hablamos de las funciones, ¿qué es lo que está ocurriendo con cada uno dentro de esta perífrasis? Dentro de la perífrasis, el gerundio constituye el núcleo, la palabra más importante porque es el verbo principal, y los demás verbos están actuando como auxiliares, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es describir qué fenómeno pasa dentro de la perífrasis y otra cosa es hablar en lo que ocurre en una oración. En una oración, la perífrasis constituye el núcleo de una frase verbal. Y si me preguntan, ¿cuántos verbos hay? Yo digo solamente hay uno, porque hay una acción que se expresa en una oración. Entonces, es importante que no confundas la descripción de una palabra a la descripción de una oración. Ojo. Bien, pasemos ahora a revisar las preguntas de la evaluación, ¿sí? Pregunta número 1. En el enunciado, Gabriel ha debido haber repasado con Miguel las últimas lecciones de estos 2 cursos. El núcleo de la frase verbal es. Muy bien, si me hablan de núcleo, de frase verbal, ¿qué es lo que tengo que buscar en otras palabras? El predicado, ¿verdad? ¿Cuál es el predicado? Desde ha debido hasta cursos. ¿Cuál es la acción? ¿Qué ha ocurrido? La acción es ha debido de haber repasado. Es como decir repasó. En consecuencia, la clave sería la alternativa D. Pregunta número 2. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las frases verbales son predicativas. 1. Anoche Luis asistió a un festival musical. ¿Cuál es el verbo? Asistir. Ese verbo asistir es un verbo predicativo. Entonces tu frase verbal es predicativa. Ellos son los integrantes de la orquesta. ¿Cuál es el verbo? El verbo es ser, ¿correcto? Y estás observando una FN en función de atributo. Entonces, no es tu clave. 3. Solicitaré, Juan, un certificado de estudios. ¿Cuál es el verbo? Solicitar. Y ese verbo es predicativo. Entonces, tu frase verbal también es predicativa. Mateo, viajaremos en ese automóvil nuevo. ¿Cuál es el verbo? Viajar. Frase verbal predicativa. Alejandro ha sido presidente de este club. Ha sido es verbo copulativo, así que ahí estás notando el complemento atributo. No es una frase predicativa, es una frase atributiva. Por lo tanto, la clave sería 1, 3 y 4, la E. Pregunta número 3. En los enunciados, la computadora ha sido reparada ayer, el transporte de la mercadería ha sido complicado y los excursionistas tienen que abordar este ómnibus. Los verbos son ha sido reparada, el segundo ha sido y el tercero tienen que abordar, ¿verdad? La computadora ha sido reparada. Ese verbo está en voz pasiva. Es el verbo reparar. ¿Y cómo es el verbo reparar? ¿Cómo se va a llamar tu frase? Frase verbal predicativa, ¿verdad? La segunda, el transporte de la mercadería ha sido complicado. El transporte fue complicado. ¿De qué verbo viene? Del verbo ser. Y ahí estás viendo el adjetivo en función de atributo. Entonces tu frase verbal se va a llamar atributiva. Y la última, tienen que abordar. ¿De dónde sale este verbo? Del verbo abordar.
Y el verbo abordar es un verbo predicativo. Por lo tanto, tu clave correcta en la 3 sería la letra B. Pregunta 4. Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que hay verbo irregular. En la número 1, Ricardo nos dijo. El verbo dijo es un verbo irregular, porque va cambiando, ¿no? Dijo, diré, ¿verdad? Entonces, es válida la número 1. La número 2, ayer caminamos demasiado. El verbo es caminamos. Viene del verbo caminar. Muy bien, le quitamos ir y nos queda camin. Y siempre se va a repetir en la conjugación del verbo caminar el sonido camin. Yo camino, tú caminas, él caminó, caminaba. Entonces, este es un regular. Prefiero. Muy bien. La palabra prefiero viene del verbo preferir. Y ahí suficiente para que te des cuenta de que este es un verbo irregular. 4. Ella redactó el documento. La palabra redactó viene del verbo redactar. Muy bien, le quitamos el sufijo ar y siempre se va a repetir el mismo sonido. Yo redacto, tú redactas, redactaremos, redactaba. Entonces es regular. Y Fernando duerme mucho. Muy bien, esto viene del verbo dormir, ¿verdad? Y basta con hacer ese contraste para darnos cuenta que aquí hay una variación en la raíz, hay un cambio de vocales. Entonces, es un verbo irregular. Tu clave es la alternativa D. Pregunta número 5. Marque la alternativa que correlaciona correctamente la columna de las oraciones con la de la clase de verbos. Raúl practica deportes. Ahí tenemos el OD, así que tu verbo es transitivo. Caminaré por la avenida. Caminar no tiene OD, tiene circunstancial. Entonces es un verbo intransitivo. Granizó mucho en esa zona. No hay sujeto. Es un verbo impersonal. Y ella estaba muy contenta. Tenemos un atributo. Así que es verbo copulativo. Tu clave correcta es la letra C. Pregunta número 6. El modo indicativo expresa acción real. El subjuntivo, acción irreal. El modo imperativo, orden o mandato. Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que el verbo está en modo subjuntivo. Caminen con cuidado. Esa es una orden, es modo imperativo. Quisiera ir. El verbo quisiera es un verbo que está en modo subjuntivo. Llegaron mis amigos. Indicativo, porque te están informando. Ojalá gane. Es subjuntivo, porque estoy dudando. Tal vez viaje. Es duda. Duda, deseo. Entonces, subjuntivo. Tu clave está en la alternativa E. Pregunta 7. Escribe a la derecha el aspecto expresado por el verbo flexionado de cada oración. Luis jugaba fútbol. El verbo está en aspecto imperfectivo. Leeremos estos libros nuevos. Está en modo también imperfectivo, porque la acción no está acabada. Mi hermano escribe poemas. Imperfectivo, porque todavía lo está haciendo. Mariana planchó esta camisa. La acción ya acabó, ¿verdad? Entonces se entiende que es perfectivo. Tu hermana ha lavado la ropa. Muy bien, ya lo hizo. Entonces es perfectivo. El verbo es ha lavado. Pregunta número 8. Lea los siguientes enunciados y seleccione la opción en la que hay perífrasis verbal. José tiene que practicar. Practicará. Aquí hay perífrasis. Gabriel sabe que obtuviste. Son dos verbos separados, dos verbos con amalgama. Tu hermano prometió llegar. Prometió no es un verbo auxiliar, ¿verdad? Son dos palabras distintas. No hay. Víctor ha estado escuchando.
Es como decir, Víctor escuchó. Hay perífrasis. Mariela me ha informado sobre su viaje a Tacna. Ha informado. Sí es una perífrasis. En consecuencia, en la pregunta número 8, la clave sería la letra D. Pregunta número 9. El subsuelo de Marte estuvo surcado hace unos 3.500 millones de años por un sistema de lagos interconectados. Un descubrimiento revelado ayer por la Agencia Espacial Europea, ESA, y que podría ayudar a identificar las zonas más prometedoras para detectar posibles signos de vida pasada. La sonda espacial Mars Express aportó la primera evidencia geológica de ese sistema de lagos, en 5 de los cuales, según su comunicado, se percibieron signos de materiales asociados al surgimiento de la vida en la Tierra, arcillas, carbonatos y silicatos. En los textos anteriores, según la clasificación en la serie de verbos subrayados, hay estuvo surcado. La palabra estuvo es un verbo copulativo, ¿verdad? Porque estás observando su complemento atributo. Identificar las zonas. Aquí tenemos identificar algo, ¿verdad? Como estás observando el OD, este es un verbo transitivo. Detectar posibles signos de vida. Aquí tienes un objeto directo. Entonces tu verbo es transitivo. Aportó la primera evidencia geológica. Aquí estás observando el OD. Entonces tu verbo semánticamente también es transitivo. En consecuencia, estás un copulativo y 3 transitivos. La alternativa correcta es la E. Pregunta 10. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay complementos directos e indirectos. En la número 1 dice, ya entregué el álbum al niño. Entregué. ¿Qué es lo que entrega? El álbum. ¿A quién se lo entrega? Al niño. Aquí tienes un objeto directo y un objeto indirecto porque es el destinatario, el niño. 2. Llevaré esas cajas al almacén. Llevar, ¿qué es lo que vas a llevar? Estas cajas. Ese es el objeto llevado. Pero aquí no dice a quién se los vas a llevar. Solo dice a dónde. Ahí tenemos un complemento circunstancial del lugar. José envió. ¿Qué es lo que envió? Un mensaje. O de, ¿a quién envía el mensaje? A Rosa, oí. Dejó, verbo, ¿qué es lo que dejó? Varios lápices, objeto directo. ¿Dónde los dejó? En el cajón, circunstancial del lugar. Ellos me obsequiaron estos polos. Obsequiaron, ¿qué es lo que obsequian? Estos polos, o de, ¿a quién se los obsequian? A mí. Me es oí. Entonces, en el orden, primero estás notando un oí y luego un OD. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D, forma verbal correcta. A. Los productos satisfacieron. Bueno, la palabra debería de ser satisficieron, porque viene del verbo hicieron. B. Ese hombre yergó la cabeza ante el entrevistador. Y debería decir irguió. En la C, Enrique discernió los temas de manera clara. Muy bien, correcto, porque viene del verbo discernir. En la D, esperábamos que conducieras. Este verbo llama mi atención porque está mal conjugado. Debería decir condujeras. Y el último, si poseera dinero, la palabra poseera está mal conjugada porque debió ser poseyera en subjuntivo. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa C. Pregunta 12. Escribe a la derecha el verbo que sustituye al verbo tener para que haya precisión léxica. Humberto tiene un trabajo muy pesado. Realiza. El padre de Rosa tiene una casa en la playa. Posee. Esa mujer tenía una enfermedad hereditaria. Padecía de.
Bueno, el verbo es padecía, ¿no? Pero acá necesitamos una preposición para enlazar el complemento. Ana tenía un cargo relevante en su empresa. Ejercía. Y Rafael, te aseguro que no le tengo rencor. Y es, no le guardo rencor. Bien, queridos alumnos, espero que la información que el día de hoy hemos revisado y hemos explicado, ustedes hayan tomado sus anotaciones. Por favor, nunca duden en escribir, hacer sus consultas y esperar, por favor, un poquito mis respuestas. Nos vemos hasta la próxima. Chao.